¿Cómo reaccionar frente a una infidelidad? ¿Hay que perdonar? ¿No hay que perdonar? ¿Hay que continuar o no continuar con la relación de pareja? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula de Vínculos Sanos Tips. El día de hoy vamos a hablar un tema un tanto delicado que es muy regular en el consultorio que me lleguen cuando se enteran una infidelidad dentro de los altibajos y demás situaciones que puedan surgir. Se dan dos preguntas muy interesantes y que es justamente de lo que quiero hablarte el día de hoy. Siempre me dicen, oye Iván, me acabo de enterar que mi pareja me ha sido infiel. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Debo de continuar? ¿Debo de perdonar? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, creo que antes el deber o no deber, pues esto es algo muy subjetivo. Yo muchas veces la manera en cómo yo abordo esta situación, y si tú estás pasando una situación así, yo te invito a que reflexiones los pros y los contras de esta relación. Definitivamente una infidelidad es el reflejo de que algo no está marchando en tu relación de pareja. Eso es de entrada, porque muchas veces las personas es que todo estaba bien, Iván. Yo pensé que estábamos bien como pareja y de repente pasa esto. Déjame decirte que las cosas no estaban bien, porque de lo contrario esto no hubiera sucedido. Pero antes de eso es que reflexiones, tanto tú y también la otra persona, reflexionar si aún le ven caso, aún le ven futuro, aún le ven las ganas de luchar por esta relación de pareja. No se trata muchas veces del deber o no deber, porque depende, esto es algo muy subjetivo, depende a quién le preguntes, ¿no? Creo que es importante que analices tu relación de pareja. Incluso yo soy mucho, cuando se da una situación de infidelidad, que se dé un tiempo fuera. Porque muchas parejas tienen esta pregunta de, oye Iván, ¿qué es lo más recomendable? ¿Seguimos en contacto? ¿Volvemos a vivir juntos? Creo que sí es importante un tiempo para analizar lo siguiente. ¿Qué tan cómoda te sientes en esta relación de pareja? ¿Qué tanto futuro le ves a esta situación? Si de entrada no es la primera vez que sucede eso en tu relación y además esto está cargado de otras cosas como desconfianza, celos, violencia, híjole. Cuando la balanza se inclina más hacia lo negativo, creo que es importante evaluar qué tan sano, ya no tanto de si se debe o se quiere continuar la relación, sino qué tan sano, porque muchas veces lo emocional funciona muy diferente a lo racional. Puede que a nivel emocional digas, sí quiero continuar porque lo amo, la amo, pero a nivel racional o a nivel salud quizá ya no sea lo más conveniente, quizá ya no sea lo mejor el que sigan en esa relación de pareja. Entonces, en primer lugar, más que si se debe o no, pues es bueno que evalúes qué tanto futuro le ves a tu relación de pareja. Y número 2, acerca del perdón. El perdón, desde mi punto de vista, siempre tiene que ser algo interno. Regularmente se nos ha vendido esta idea, o muchas veces es que tú me fuiste infiel, tú me debes una disculpa, tú me debes algo a mí y por eso yo estoy enojado o enojada y por eso no te perdono. No, el perdón de entrada debe ser algo personal, porque tú lo necesitas, porque tú necesitas tu estabilidad y tu paz emocional y por eso perdonas a la otra persona para ya no cargar con todo este cúmulo de emociones que finalmente a quienes están atormentando, quienes están perjudicando es más a ti que a la otra persona. Y aquí tiene que ver un tema de límites. ¿Qué tanto tú, que te conoces, consideras que podrías continuar en una relación de pareja después de haber vivido un episodio de infidelidad? Porque no se trata de negarlo, no se trata de olvidarlo, es asumir que pasó y responsabilizarse por eso si es que tú decides continuar y no caer en este bucle interminable de culpas, de que siempre cada vez que tengan una discusión le estés sacando a tu pareja lo que hizo hace 5 o 10 años. No, es que tú realmente hagas un ejercicio de conciencia y te preguntes, ¿yo podría continuar una relación después de que mi pareja me ha traicionado? Repito, esto es algo muy personal, ¿no? Porque algo muy cierto también, la infidelidad no es el fin de las historias, ¿no? Hay que evaluar. Muchas veces uno diría, te fue infiel, ya, déjalo, salte de esa relación, ya termina. Y pues no, a lo mejor cuando ya hay hijos, cuando ya hay proyectos, cuando ya hay cierta estabilidad, cuando hay cosas más positivas, uno realmente evalúa si realmente la infidelidad vino, qué tanto peso, ¿no? Entonces, creo que este tema del perdón tiene que ver contigo, de qué tanto estás dispuesto o no a continuar una relación después de una situación así. Pero repito, sí es importante que analicen, tanto tú junto con tu pareja, qué está fallando en su relación de pareja, porque si no es muy probable que vuelva a suceder. Y es aquí donde yo entro
Yo soy terapeuta de parejas desde hace 8 años. Puedo ayudarte tanto a ti o a nivel con tu pareja para trabajar en estas zonas de oportunidad, mejorar la comunicación, respeto, la intimidad, relación, todo aquello que a lo mejor está haciendo que tu relación no funcione, poder trabajarlo y evitar ese tipo de situaciones. En la parte de abajo estarán apareciendo mis contactos, mis redes sociales para que pongas en contacto directamente conmigo en caso de que estés interesado o interesada en una sesión ya sea presencial o virtual. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Yo soy Iván Serrano, esto fue Vínculos Sanos Tips. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Hasta la próxima. Chao.